Todas las personas que nos están mirando a través de Facebook. Estamos en las redes sociales, ahí como Ministerio Palabra Restauración 45 Norte. Así que síganos ahí, denos un like a la página, comparta cada publicación para llegar a ser de bendición a todas las personas que nos ven y llegar a ser de bendición a aquellas que todavía no nos están viendo. Amén. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 31 dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. ¿Sabe que la oración, hoy es un día de oración? Quizás para muchos que vinieron este día y no están acostumbrados a escuchar tanto grito o tanta gritería, les parece un poco, si nunca ha ido a una iglesia, les parece un poquito incómodo. Porque tal vez usted se siente como, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí están gritando mucho. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pero eso es normal. Porque yo quiero explicar por medio de la palabra el día de hoy que el Señor siempre ha querido tener comunión con sus hijos, con el humano, con el ser humano. Nosotros miramos desde el comienzo de la palabra en el libro de Génesis, cuando Dios crea al ser humano, nosotros miramos que el Señor descendía al huerto donde el ser humano estaba, donde Adán estaba. Y cuando Él descendía al huerto, dice que Él hablaba con Adán. Adán vivía en una atmósfera, podemos decir, en una atmósfera de santidad, en una atmósfera de gloria. Ayer yo le decía a los líderes, hasta ese momento el enemigo no podía hacer absolutamente nada en contra de Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía comunión con el Señor. Aparte, el Señor le dijo tantas cosas a Adán, y entre una de ellas le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a poner este árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero escúchame bien, Adán, le dijo. Escuche, ¿qué significa eso? Significa comunión. Es como que Dios directamente esté hablando con otra persona. Esa es la comunión. Comunión es que usted esté hablando con el Señor y Dios esté hablando con usted, que pueda haber una respuesta de parte de Dios. Entonces, desde el principio miramos que Dios hablaba con Adán, hablaba con el hombre. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? No vas a comer este árbol. Y luego cayó y entró el pecado. Entró la iniquidad, entró el pecado dentro del ser humano por haber desobedecido la palabra de Dios. Entonces, lo que hace el pecado, la iniquidad en la vida del ser humano, es que hace una separación. Dice que luego descendió el Señor, y que cuando empezó a ver en el huerto, dice que le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán dice que salió corriendo y se escondió. Y dice la palabra que le dijo: ¿a dónde estás? Le dijo. Y Adán le dijo: me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Entonces, en ese momento, cuando Adán responde lo que él dice que desde ese momento el Señor agarra y dice que hace un sacrificio y mata a un cordero y le pone las pieles a Adán. Y empieza a cubrir a Adán y a Eva. Y le dijo: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Y empezó todo lo que usted ya conoce, el pecado original. Pero lo que me llama la atención es que Dios quiere tener comunión. Que Dios tenía una comunión perfecta con Adán. ¿Cuántos están aquí esta noche? Imagínenselo usted de esta manera: que Dios descienda y usted escuche la voz de Dios y usted le diga: Señor, es que hoy voy a ir a la iglesia. Y que Él responda: oh, muy bien. Señor, esta tarde voy a comer estos alimentos, ¿será que los puedes bendecir? Y el Señor te dice: sí, yo los voy a bendecir. Escuche la comunión que Adán tenía. Y para hoy, en ese tiempo, mucha gente se le hace difícil eso. ¿Por qué? Porque el pecado entró en la humanidad. Entonces mucha gente no puede tener esa comunión con el Señor por causa del pecado. Pero el Señor en el principio quería hablar con Adán. Después de eso surge un lapso de tiempo hasta que Cristo viene. Y Cristo viene a restaurar lo que es la comunión entre el cielo y la tierra. Pero escúcheme esto: cuando Adán no había pecado y no existía el pecado en el ser humano,
Hermano, no existía tampoco la muerte. Y no solamente no existía la muerte. Cuando Adán estaba ahí, Adán no padecía pero de ni una gripe. Hoy en día andamos todo el tiempo mocosos, más para este tiempo. ¿Por qué? Porque se los pega todo virus. Pero hermano, el ambiente que existía en el huerto de Edén, el ambiente que existía en ese lugar, era un ambiente de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor habita en gloria y Él descendía en gloria y ese lugar se llenaba de gloria. Es más, no había pecado, escúcheme bien, no había pecado. Entonces la gloria del Señor hace como inmortal al ser humano en el alma. Usted muchas veces, usted no ha visto a la gente que pasa en la presencia de Dios, que en vez de verse más viejo parece que fuera más joven. ¿Por qué? Porque la misma gloria del Señor lo invade. La misma gloria de Dios hace que nuestra vida sea diferente. Y es por eso que hoy quiero hablarte de la comunión. Es por eso que hoy quiero decirte que necesitamos cada día estar más cerca de Dios. Desde el momento que entró el pecado, entró ese pecado en la humanidad y entró en la carne. La carne de nosotros se vuelve rebelde a todo lo de Dios, a oír palabra de Dios, a orar con el Señor, a hacer algo para Dios. Todo lo que se refiere a las cosas de Dios se vuelve rebelde la carne. Llegó un momento donde el Señor agarró y les dijo que construyeran un tabernáculo. ¿Y para qué querían construir el tabernáculo? Pregúnteme, pastor, ¿para qué? ¿O se durmieron? Pregunte, ¿para qué, pastor, el tabernáculo? Porque el Señor quería tener comunión con su pueblo. El Señor le dijo, mire, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vas a hacer una arca. Dentro de esa arca vas a poner la ley. Vas a poner la vara que reverdeció de Aarón. La vas a forrar, y le empezó a decir todo. Y le dijo, ¿sabes qué? Esa arca va a significar o tipificar lo que es mi presencia en el pueblo. ¿Qué significa eso? Escúcheme, iglesia, está aquí. Escúcheme, cuando el Señor hace que el arca esté en medio del pueblo, eso significa que Dios mismo quería estar en medio del pueblo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Escúcheme. ¿Sabe cuál es el problema? Que la misma gente del pueblo, aunque la presencia estuviera ahí, muchas veces le ignoraban. ¿A causa de qué? A causa del pecado, de la iniquidad que existía en ellos. Llegó un momento donde dijo, ok, ya andan de arriba para abajo, yo voy a hacer algo, les voy a dar la tierra, van a pasar a esa tierra. Y luego años después viene el Señor y les habla a David, va a haber una construcción de una casa. David agarra todo lo que tenía que hacer para construir esa casa, porque David dijo, ¿sabe qué? Yo voy a poner esta arca, que es la presencia de Dios, aquí en Jerusalén, aquí en este pueblo. Aquí, ¿para qué? Para que la gloria de Dios permanezca en esta ciudad. Entonces agarró y puso el arca. Es más, ¿sabe qué es lo que me impacta a mí? Que cuando Dios, tú tienes un trato con Dios, Dios a toda hora recibía a Moisés, porque Dios tenía un trato con Moisés. El Señor le habla y le dice, a todos los demás yo le voy a hablar a través de sueños y visiones, pero no a mi siervo Moisés. Yo con él hablaré cara a cara. Cuando una persona se rehúsa a obedecer la carne por agradar a Dios, esa persona recibe un trato especial con Dios. Oh, mi alma alaba a Dios, yo siento a Dios. Cuando una persona empieza a desechar las cosas del mundo, esa persona empieza a recibir un trato directamente de Dios. Ya usted no solamente va a estar, hermano, ya no solamente va a vivir, si yo voy a la iglesia me siento avivado, si no voy, yo me siento muerto. No, desde el momento que usted se aleja del mundo, entonces ahí Dios comienza un trato con su vida. ¿Y cuál es ese trato, pastor? Que no solamente en la iglesia te vas a sentir bien, sino que donde tú quieras que andes vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque tú te estás negando al pecado, te estás negando a la carne para poder vivir en el Espíritu de Dios. Hay algo muy especial, que cuando nosotros vivimos en el Espíritu de Dios podemos sentir a Dios en nosotros. El problema de hoy es que mucha gente vive en la carne, no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene
comunión con la carne, Dios tiene comunión con tu espíritu. Hello. Dios no puede tener comunión con tu pecado. Dios no puede tener comunión con tu carne. Pero cuando tú andas en el espíritu, Dios tiene comunión contigo. El pecado quedó afuera por parte de la sangre de Cristo. Es entonces donde Dios te habla. Escucha. La gente que quiere oír la voz de Dios, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Dios nunca te va a hablar a tu mente. Hello. Porque tu cerebro te engaña. Tú nunca vas a ver visiones con tus ojos naturales. Porque con los ojos naturales yo te puedo ver a ti, pero con los espirituales yo puedo ver lo que tú traes adentro. Escúcheme. Dios no quiere tratar con la carne de uno. Dios quiere tratar con el espíritu. Es por eso que la palabra de Dios dice, ¿cuántas están aquí? Es por eso que la palabra de Dios dice, los que me adoren ¿en qué? Hello, los que me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras en la carne, esa adoración no sube. Pero cuando tú adoras en el espíritu, porque dice, porque es necesario, porque el Padre a tales adoradores busca, porque Él es espíritu. Es necesario que se adore en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Entonces quiere decir que nuestra carne no agrada a Dios. El pecado no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es una adoración interna de un corazón limpio al Señor. ¿Por qué? Esa es la adoración que Dios escucha. Mire, yo le voy a decir algo que dije la vez pasada. A través de la oración, Dios no escucha ese montón de oraciones repetidas que la gente dice en la carne. Por eso es que para ver las cosas, hermano, ay Señor, gracias Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? ¿Es espiritual o carnal? La fe es espiritual porque dice la certeza de lo que tú esperas aunque tú no lo veas. Y cuando tú no lo ves, no lo estás viendo con los ojos naturales, pero es la certeza dentro de tu corazón que ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene que haber algo espiritual dentro de tu vida que ve las cosas que Dios ha hecho. O sea, por eso siempre pongo este ejemplo rapidito. Yo siempre digo, usted lo que ve muchas veces son sillas que no están llenas. Yo lo que veo son almas que están sentadas en cada silla. ¿Por qué? Porque cuando uno ve con los ojos espirituales, los ojos de la fe, yo veo multitudes. Escúchame, ¿por qué? Porque ve multitudes. Porque Apocalipsis dice que un día se va a presentar una multitud de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el medio de esa multitud está la iglesia Palabra de Restauración 45 Norte. Lo que ahora nosotros vemos aquí terrenalmente no es una multitud. Usted ve una multitud con los ojos naturales acá. Esto es una célula. Aunque esta iglesia se llenare, esta es una pequeña célula de lo que es una multitud. Cuando aprendes a ver en el espíritu, es por eso que tus problemas cuando los ves en la carne, los ves grandes. Es por eso que cuando usted ve los problemas con la carne, le pega depresión, le pega la duda. Cuando usted le dicen Dios va a hacer algo, es por eso que mucha gente cuando se predica y se habla de bendición, se habla de finanzas, se habla de sanidad, se habla de milagros, no lo creen. ¿Por qué? Porque dicen, a mí el doctor me dijo esto. Pero aunque se esté hablando de sanidad y de lo que sea en este lugar, ellos están aferrados a la palabra humana que se les ha dicho. Pero en el ámbito espiritual, nosotros sabemos que Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y el castigo de
de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Nosotros literalmente no hemos visto las llagas de Cristo, pero espiritualmente cuando tú estás enfermo y ves las llagas de Cristo, oh, mi alma alaba a Dios, y ves las llagas de Cristo y ves lo que Cristo sufrió y ves todo eso, tú vas a decir en tu espíritu, en el corazón de fe: y Él sufrió, yo lo vi, la palabra lo dice, yo lo estoy viendo. Y si Él sufrió eso, si Él pasó eso, cuerpo, sánate en el nombre de Jesús, porque hay una palabra que fue dicha desde el profeta Isaías. Hello. Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Hay mucha gente de diferentes religiones que cuando le preguntan: ¿es cristiano o algo? No, pero yo creo en Dios. Usted cree en Dios a su manera. Todos los que estamos aquí, aún así usted sea cristiana o sea cristiano, si usted no cree a Dios en la manera de la palabra, aunque usted se nombre cristiano, usted está perdido. Porque no es como yo quiera creer, es como la palabra dice que yo tenga que creer. Usted ora, yo le oro a mi Diosito, dicen. Así es el Dios que tienen, ¿ve? Yo le oro a mi Diosito me guarda. Este es el Dios de ellos. Yo no tengo un Diosito. Es más, yo no tengo un crucifijo guindado en mi casa. Mi pastor siempre decía, con el Cristo ahí, todo con la cabeza caída ahí, que desnucado. Hermano, cuando la palabra de Dios, escúcheme, es que por eso el apóstol Juan estaba en el día del Señor y entró tan fuerte. El día del Señor es el primer día de la semana, es el domingo, porque acuérdese que Dios cuenta los días y el sábado cae Shabbat, que es 7, que es el sábado. Entonces el día primero de la semana es el día que el Señor se resucitó. Entonces la palabra de Dios nos enseña que estaba en el día del Señor Juan y de repente se le apareció el Señor. El Señor no se le apareció como mucha gente lo tiene en sus casas, como aquella imagen, el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús no es eso. Hello, ¿cuántos están aquí? El corazón de Jesús no es eso. Jesús no está ahí. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando Jesús se le presentó al apóstol Pablo, dice que ya no se le presentó como al apóstol Juan, perdón, ya no se le presentó como se le había presentado anteriormente a todos los discípulos. Cuando se le presentó en el libro de Juan, que nosotros miramos, que se le presentó a los discípulos, él se presentó con un cuerpo glorificado, donde él entraba por la pared y le dijo: hey, ¿tienen comida? Le dijo. Y no hemos pescado, pero no hemos agarrado nada, hemos tirado la red, tira a la derecha. Y todo el mundo conoce la historia. Ahí todo el mundo lo podía ver normalmente, pero cuando Juan lo mira en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que dice que sus pies eran como de bronce bruñido. Tenía el manto resplandeciente, tenía en su pecho un cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros vemos que ya no es eso de lo que mucha gente a veces carga, a veces anda. El domingo me impresioné. El domingo cayó una unción y mientras nosotros estábamos orando, alguien vino de otro estado y mientras vino a ese lugar, dice que ella primera vez en su vida había sentido algo tan sobrenatural, algo que nunca había sentido. Ella andaba un crucifijo, yo ni se lo había visto. Ella agarró y se lo quitó ella misma sin yo decirle. Al final yo le pregunté qué fue lo que pasó y ella me dijo: sí, dice, es que cuando usted iba a orar por mí, yo miré una luz y unas manos que se extendieron y me sentí con pena de andar esta cadena y sentí que tenía que quitármela, por eso me la quité rápido. Para mí, en ese momento, para mí, eso no tenía nada malo, pero para Dios sí. Y aquí el que gobierna es el Señor. Entonces, cuando Dios quiere tener comunión contigo, tú tienes que estar en el Espíritu.
¿Por qué mucha gente dice, pero es que a mí Dios no me habla? Pero es que a mí Dios no, que esto, a mí Dios esto y el otro. ¿Por qué? Porque tu vida de oración es una vida que no sirve. Es una vida de oración de 2 o 3 minutos. De 2 o 3 minutos tú no vas a lograr ver absolutamente nada espiritual. Usted sabe que hay gente que lleva 2, 3 horas en Facebook y lo que oran son 5 minutos. Si tú pasaras 3 horas orando y 1 minuto en Facebook, entonces la eficacia de tu oración o la respuesta a lo que tú estás pidiendo, tú lo verías. Si tú pasaras el tiempo que tú pasas, muchas veces hay gente que pasa más chismeando con la vecina, chismeando con el vecino o hablando por teléfono a la hermana, al hermano. ¿Para qué? Para criticar y para chismear. Si tú ocuparas ese tiempo para la oración, el espíritu de chisme y de todo que hay en tu vida ya se hubiera ido. Ahí Dios bendice a un hermano o una hermana y viene el chismoso, la chismosa. Y lo primero que dice, uy, a saber qué estará haciendo ese hermano. A saber qué estará haciendo ese hermano. ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese hermano? Lo que tú no haces. El hermano que está bendecido, lo que está haciendo es lo que tú no haces. Lo que tú no haces es orar. Lo que tú no haces es ofrendar. Lo que tú no haces es diezmar. Lo que tú no haces es tener comunión con Dios. Es por eso que Dios bendice más a ese hermano. Pero cuando tú te metas con Dios, tú vas a conocer a Dios. Dios dice, es que tienen que verme a mí todos los términos de la tierra y van a ser salvos, dice la palabra en Isaías. Hermano, después yo me quedé en el momento del tabernáculo. No quiero perder ese momento, el momento del tabernáculo, la presencia de Dios. Salomón construye la casa. ¿Y dónde la construyó? ¿Por qué Salomón no la fue a poner afuera, allá en Babilonia, qué sé yo, en otro lado? Porque la presencia de Dios quería habitar entre el pueblo, entre ellos. Ellos iban una vez al año y se presentaban a esa casa. El sacerdote pedía perdón por todos los pecados, perdón, pero los pecados no eran quitados, eran cubiertos, dice. Llegaba el sacerdote y hacía eso. Pero luego, después nosotros miramos lo que nosotros estamos viviendo hoy y lo que muchos no quieren vivir hoy, siendo cristianos. Usted tenía que esperar en la antigüedad una vez al año para ir a ver si lo perdonaba el Señor o no lo perdonaba. Para ir a ver el sacerdote. ¿Y sabe lo que llevaba una vez al año? Usted tenía que llevar una ofrenda. De todos los primogénitos de lo que usted tuviera, tenía que llevárselo al Señor una vez al año. El Señor viene a la tierra, muere por nuestros pecados, corta el velo y la separación. ¿Por qué vino Cristo? Mucha gente dice, por salvarnos. Y después de salvo, ¿qué tú vas a hacer? Después de salvo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Por eso es que hoy en día hay mucha gente que pasa y dice, yo quiero aceptar a Cristo, acepta a Cristo, y después no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente es aceptar a Cristo, es tener comunión con Él. No solamente de venir y decir, Padre, yo te acepto en el corazón. Ya es cristiano, ya es cristiana. Lo aceptan hoy, no la volvemos a ver, no volvemos a ver a nadie. ¿Por qué? Porque no es aceptar al Señor, es aceptar una relación. Hello. No es yo te tengo en mi corazón y voy a caminar por la vida como sea. No. Es, Señor, yo quiero tener relación contigo. Yo quiero tener comunicación contigo. Yo quiero decirte, yo quiero hablarte, yo quiero que tú me respondas a mí. Es entonces hasta ese momento, hermano, que la gloria de Dios va a bajar y va a cambiar tu corazón. Te va a hacer una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Te va a hacer un nuevo joven, va a ser algo diferente en ti. ¿Cuándo qué? Cuando tú quieras tener relación con Dios o ¿cómo le puedo llamar? Coinonía, es lo mismo, relación, hablar con el Señor.
Es ahí donde todo va a cambiar. Pasamos al Nuevo Testamento, se rompió el velo. Diariamente nosotros podemos tener comunión con el Señor. Y Dios nunca se va a cansar de verte que tú llegues. Dios siempre te va a aceptar. Dios siempre te va a abrazar. Dios siempre va a querer estar contigo. A donde tú vayas, sea en el carro, sea en cualquier lado, Dios siempre va a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunión con tu espíritu. Dios quiere que tú te niegues a ti mismo. Dios quiere que tú te niegues a tus deseos. ¿Qué significa relación? Cuando yo me casé con mi esposa, yo tuve que cambiar varios hábitos que tenía como soltero. ¿Cuántos están aquí? Ella cambió varios hábitos que tenía como soltera. Es lo mismo cuando yo me caso con Cristo. Yo tengo que cambiar varios hábitos y tengo que dejar varias cosas. ¿Para qué? Para poder tener comunión con el Señor. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar para que nosotros nos vaya bien en nuestra vida. Yo no puedo tener comunión con el Señor si yo sigo haciendo, hermano, si yo me caso con ella y yo llevo una vida de soltería, ¿qué sucedería? Si yo me caso con ella, o sea, estamos casados, pero nuestra vida fuera una vida de solteros, ellos viviendo en otro lado y yo viviendo en otro lado, yo hablando con una persona, ella hablando con otro, ¿usted cree que eso sería lo correcto? Cuando Dios te habla que seas cambiado, a que cambies eso y que puedas vivir con Él. Póngase de pie.